Gloria a Dios. Es Jesucristo el único que puede cambiar tu vida. Si hoy estás viviendo en un estado de soledad, de tristeza, de angustia, de opresión, de depresión, querido amigo, ven a Jesús. Ven a Jesús. El único que puede cambiar la historia de tu vida es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso quiero invitarte en esta preciosa mañana para que vaya conmigo a uno de los evangelios, el evangelio de según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 32, y podamos en esta mañana cumplir este tiempo devocional allí en el evangelio de Juan 16, 32. Y dice la palabra del Señor en esta preciosa y maravillosa mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Leamos desde el 31, dice: Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Gloria a Dios. Hoy estaremos compartiendo bajo el título Una confesión. ¿Sí? O confesión. Cuando leemos el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, encontramos que el Señor Jesucristo ampliamente, por medio de parábolas, pero también de una manera directa, le habla a sus discípulos acerca del sacrificio que Él debe de hacer por la humanidad. Él les dice: llegará el tiempo donde ustedes ya no me verán más. Ahora estoy con ustedes, pero ustedes no me verán más, les dice el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que eso trajo a los discípulos dolor y tristeza. Dice: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, les decía el Señor Jesús. El Señor Jesús venía enseñándole a los discípulos ampliamente. Fueron 3 largos años de ministerio, ¿cierto?, donde el Señor Jesucristo ampliamente se dio a conocer no solamente al pueblo judío, sino a las grandes multitudes, ¿sí?, especialmente a sus discípulos. Pero había algo bien interesante, bien importante, que es bueno recalcar en esta mañana. Es que los mismos discípulos, siendo seguidores de Cristo, no creían firmemente en Él. Ellos tenían sus dudas. Por eso cuando usted mira el evangelio de Marcos, que el evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, ¿cierto? Pero el evangelio de Marcos nos presenta abiertamente uno de los propósitos del evangelio Marcos, o del evangelista Marcos, es trazarle al pueblo judío que Jesús es el Hijo de Dios y aumentar la fe de los creyentes en aquel tiempo. No era fácil para ellos, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, la confesión de fe en Jesús trae confrontación. La confesión de fe en Jesús trae confrontación. Hoy se hacen campañas masivas, ¿cierto? Grandes campañas masivas donde multitudes hacen una confesión de fe, ¿sí? Pero, hermano, seguir a Jesús no se basa simplemente en una confesión de fe. Se demuestra en nuestra fidelidad a Él en medio de las pruebas. Yo he conocido mucha gente que ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el momento de que esa fe sea puesta a prueba, viene la confrontación, entonces simplemente ellos dan pie
atrás. Y usted ve cuántas grandes multitudes de hombres y mujeres han llegado a las congregaciones, han dado un paso adelante, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, haciendo una confesión de fe pública, pero hoy en día no permanecen, no están dentro de las congregaciones. Porque una cosa es confesar a Jesús y otra cosa es vivir para Jesús, querido amigo y amiga. Cuando usted mira, Jesús viene hablándoles de esto y los discípulos le dicen, ahora nosotros creemos de que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús les dice, ahora sí creen, versículo 31 de San Juan 16, 31. Jesús les responde, ahora creéis, ahora sí creen. Y entonces el Señor les dice en el versículo 32, va a llegar el momento donde lo que ustedes acaban de creer, que yo soy el Hijo de Dios, lo van a tener que demostrar, no con palabras, sino con hechos contundentes, ¿cierto? Confesar a Jesús, hermano, entonces no es tan fácil simplemente. José María Escriba dijo lo siguiente, contigo, Jesús, qué placentero es el dolor y qué luminosa la oscuridad, dijo José María Escriba. Contigo, Jesús, qué placentero es el dolor y qué luminosa la oscuridad. Hay gente que quiere vivir en el Señor Jesucristo, pero solamente quiere vivir con Él cuando las cosas están bien. Cuando todo sale bien, cuando la economía está bien, cuando no hay enfermedad, cuando no hay dificultad, ahí están con Jesús. Pero cuando llegan las pruebas, las dificultades, viene la crisis, muchas veces lo que hacemos es, o lo que hacen algunos es, denigrar de su fe, denigrar de Cristo, denigrar del Evangelio, y comienzan a decir lo que hace, que yo me volví cristiano evangélico. Eso hace que me vienen muchas dificultades y muchas pruebas. Y he escuchado a algunos que han dicho, mejor me iba cuando yo no era cristiano evangélico. A mí me iba mejor, no tenía tantos problemas, no tenía tantas dificultades. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ahora ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios. Van a tener que demostrar de que realmente esa profesión o esa confesión de fe es real en ustedes. Y no solamente les dijo eso, sino los confrontó, sino que al mismo tiempo les estaba profetizando lo que iba a suceder en tiempo más adelante. Ante la confesión de los discípulos de creer en Jesús como el Hijo de Dios, Él los confrontó diciendo, serán dispersados, me dejaréis solo, el Padre estará conmigo. Entonces veamos rápidamente en esta preciosa mañana, queridos amigos y hermanos, 3 puntos que encontramos en el versículo 32. Primero, serán dispersados. Mire que Jesús, frente a la confesión de ellos que creían, Jesús les dijo, bueno, ¿ustedes creen? Ahora, esa confesión que ustedes hacen de creer en mí, se va a manifestar, esa confesión de fe los dispersará, hará que ustedes se dispersen, ¿cierto? Y ahora lo vamos a mirar con mayor propiedad. Entonces, Jesús les expresó abiertamente que esa confesión de fe traería persecución. Eso fue lo que Jesús les dijo. Esa confesión que ustedes han hecho, que yo soy el Hijo de Dios, les va a traer persecución. Y cuando usted mira la historia bíblica, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues ampliamente usted va a encontrar, y vamos a encontrar que en el siglo I, la iglesia, hermano, fue perseguida por su confesión de fe. Usted mira cómo la iglesia fue perseguida. Y no solamente en el siglo I, ahora en el siglo XXI, la iglesia del Señor es perseguida. ¿Sí? Vivimos en una persecución constante por nuestra profesión de fe,
porque confesamos públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque confesamos públicamente que Jesucristo, que somos hombres y mujeres de fe. Y por eso hay mucha gente que prefiere mejor ocultar su fe. Hay gente que prefiere mejor no decirle a nadie que es cristiano o evangélico, para evitar la persecución, para evitar la crítica, para evitar los señalamientos, para evitar quizás de pronto ser estigmatizado en la sociedad. Pero el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios que ha confesado su fe en el Señor Jesucristo debe demostrarlos, debe de ser evidente, hermano, soportando la persecución. Se levantará nuestra familia, se levantarán nuestros hijos, se levantará el vecino, se levantará el carnicero, se levantará el buñuelero contra ti, porque eres un hombre de fe. Pero si tú eres un hombre de fe y una mujer de fe que sabe en quién ha creído, permanecerá fiel con el Señor en medio de la prueba. Permanecemos fiel al Señor en medio de la prueba. Hay gente que solamente le permanece fiel al Señor en la abundancia, en la prosperidad, cuando todo va bien, pero no, la verdadera fidelidad al Señor no se demuestra cuando todo está bien. La verdadera fidelidad al Señor Jesucristo se demuestra, mi querido amigo y hermano, cuando la situación se pone un poquito oscura. Cuando, como dijo José María Escriba, contigo Jesús, qué placentero es el dolor y qué luminosa la oscuridad, dijo este hombre. Contigo Jesús, o sea, él se gozaba con el Señor Jesucristo en medio del dolor, en medio de la tristeza. Cuando llega la prueba no es el momento de estar, hermano, denigrando, ni hablando palabras que no tenemos que utilizar, sino dándole gracias a Dios y permaneciendo fieles. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo 26:58. Un hombre que decía que no lo iba a negar, un hombre que decía que no lo iba a traicionar, un hombre que decía que si era posible iba a ir con él a la cruz. Pero mire lo que dice Mateo 26:58. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire, Pedro, hermano, ahí se está cumpliendo lo que Jesús les dijo: ustedes serán esparcidos y me van a dejar solo. Fue lo que Jesús les dijo. Y aquí encontramos a Pedro, uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, que abiertamente decía que no lo iba a negar, que abiertamente le dijo al Señor Jesucristo que no, que en ningún momento, que iba a estar con él en las buenas y en las malas, que iba a estar con él en todo momento. Pero ahora, ¿qué dice la palabra? Que Pedro seguía a Jesús de lejos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú de cerca a Jesús? ¿Estás cerca o estás lejos de Jesús? Quizás de pronto te has dejado permear por tu familia, te has dejado permear por la sociedad, y ya te has ido alejando del Señor Jesucristo, y a veces de pronto hasta nos escatimamos de hablar del Evangelio, porque nos da temor de ser criticados, de ser señalados, de ser censurados, hermanos y amigos. Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús dijo que ellos serían, ¿qué? Esparcidos. Ellos, hermano, esa confesión de fe que ellos habían hecho, de que ahora sí creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa confesión de fe les traería persecución, hermano. Y yo quiero decirte en esta mañana, tú que estás allí escuchando este tiempo devocional, cuando aceptamos a Jesús, nosotros instantáneamente estamos, hermano, ya, por decirlo así, con un sello que se llama persecución. En esta sociedad moderna, hermano, donde vivimos un mundo de maldad, de perversión, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios se convierte en un motivo y de razón para muchos perseguir la iglesia. Si usted no sabía,
La Organización de Naciones Unidas en uno de sus escritos o comunicados de prensa decretó que la iglesia es enemiga de las naciones. Óigame, las Naciones Unidas decretó en uno de sus comunicados de prensa que la iglesia evangélica o la iglesia del Señor Jesucristo es enemiga de las naciones. Por eso uno de los propósitos que tiene la élite, hermanos, si usted no lo sabía, en el Polo de Sao Paulo para el año 2030 es minimizar lo más posible las iglesias evangélicas en el mundo, hacer persecución y hacer que los creyentes no quieran saber nada del evangelio. Ahí estamos viendo eso. Ya lo estamos viendo, hermano, en países como China, en otros países donde, hermano, predicar el evangelio se convirtió en un delito y se convirtió en un delito carcelable, ¿cierto? Entonces, ahí está. Hechos capítulo 8, versículo 1 y el versículo 4 dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, hermano, ahí se está cumpliendo, o se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo momentos antes de su muerte les había dicho, que ellos serían ¿qué? Serían esparcidos, que ellos tendrían que vivir, perdóneme un momento, que ellos tendrían que vivir la persecución, que ellos tendrían que experimentar los procesos de persecución. Y hermano, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos abiertamente cómo la iglesia fue perseguida por la profesión o por la confesión de fe. Entonces, a veces decimos, ay, es que estuvimos en tal parte y 80 personas hicieron la confesión de fe. Mire, ahora hay unos cantantes de música reggaetonera que han hecho confesión de fe en Jesús. Pero ¿en dónde estará la evidencia de esa confesión de fe? Es que ellos permanezcan fieles al Señor Jesucristo cuando llegue la persecución, cuando lleguen las críticas, cuando ya no sean tan populares, cuando ya no sean tan reconocidos, hermano, en el mundo del arte, de la música, y ya no sean tan aplaudidos y de pronto hasta sean rechazados por la sociedad, por su propia familia, por haber confesado a Jesús como Señor y Salvador. Es ahí donde se demuestra la verdadera confesión de fe en el Señor Jesucristo. Es ahí el medio de la persecución, ¿cierto que sí? Entonces, mis amados preciosos del Señor, otro segundo punto que encontramos que Jesús le dijo a sus discípulos frente a esa confesión de que Él era el Hijo de Dios, le dice, me dejaréis solo. Él le dijo abiertamente a sus discípulos, mire, ustedes ahora están confesando que yo soy el Hijo de Dios. Ahora ustedes están diciendo que yo soy el Hijo de Dios y ahora ustedes creen, pero yo les tengo una noticia, ustedes me van a dejar solo. Va a llegar el momento donde ustedes me van a abandonar, donde ustedes me van a abandonar por completo, me van a dejar solo. Marcos capítulo 15, versículo 40, mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 40 dice la palabra, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Mire, la Biblia nos narra, hermanos y amigos, que habían multitudes de hombres, y aquí habla de mujeres que habían seguido a Jesús. María Magdalena, una mujer que había recibido el perdón de Jesús, que había sido restituida, que había sido, hermano, transformada por el poder del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que María seguía a Jesús de lejos, también como Pedro.
como Pedro seguían. ¿Por qué? Porque había temor, porque había miedo, porque había un temor en ellos de ser también ajusticiados por el imperio romano o por los sumos sacerdotes y los escribas de aquel tiempo, porque todos aquellos que confesaban que Jesucristo es el Señor, hermano, el imperio romano en el siglo primero en adelante hacía persecución. Y ahora el Señor Jesucristo, ustedes me van a dejar ¿qué? Solo. Jesús les dijo, Él no les estaba diciendo algo que no fuera a suceder, Él les estaba diciendo algo que iba a suceder. A mí no me impresiona, lo digo con mucho respeto, que 30, 40 personas hagan confesión de fe en el Señor Jesucristo. A mí eso no me impresiona. A mí, ¿sabe qué me impresiona? Que esas 20 personas, hermano, cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la lucha, cuando llegue la persecución, permanezcan fieles al Señor. En medio de la prueba, permanezcan fieles en su confesión de fe. Eso sí me impresiona a mí. Eso sí me impresiona a mí. Porque, hermano, de eso se trata. La confesión que los discípulos hicieron de creer en Jesús y sus palabras se harían evidentes en el abandono de ellos, ¿cierto? La confesión que los discípulos hicieron de creer en Jesús y sus palabras se haría evidente en el abandono de ellos. Una cosa es confesar a Jesús, otra es permanecer a su lado. Se lo escribo ahí nuevamente. Una cosa es confesar a Jesús, otra cosa es permanecer a su lado. Mire, hermanos, queridos preciosos de Dios, nosotros hace poquito tiempo hicimos unos bautismos aquí en Fe y Esperanza, en Onda. La gente, hermano, emocionada, se hace bautizar. Eso es otra cosa que es bastante seria y delicada. Se hacen bautizar gozosos y contentos porque han confesado a Jesús. Pero al primer sonar de la trompeta, hermano, muchos abandonan a Jesús. Muchos le dan la espalda al Señor Jesucristo. Mire, hermano, los que hacen confesión de fe, los que se bautizan, por eso yo le estoy diciendo claramente, y Jesús lo dijo, que la verdadera confesión de fe se haría evidente con la permanencia de ellos a Él. O sea, que ellos siguieran fieles buscando su presencia. Y le digo, ustedes van a ser dispersados, ustedes me van a dejar solos, pero una cosa es confesar a Jesús y otra cosa es permanecer a su lado, querido amigo. Y termino con esto en esta mañana, el tercer punto. Ya hablamos del segundo punto, me dejaréis solo. El tercer punto, el Padre está conmigo. Mire que Jesús les dijo claramente, Él les dijo, ustedes me van a dejar solo, ¿cierto? Ustedes me van a dejar solo, pero en ese mismo momento dijo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Yo no sé si usted en esta mañana quizás de pronto se haya sentido solo, se sienta solo o nos sintamos solos. Yo quiero decir lo que dice la palabra de Dios. No estamos solos. El Padre está con nosotros. El Padre está con nosotros. Jesús, hermano, siempre enfocó a sus discípulos en la paternidad. Él siempre habló del Padre. Jesús siempre en sus mensajes enfocó a sus discípulos en la paternidad. Él siempre habló del Padre. Yo no entiendo cómo hacen los unitaristas para negar la existencia del Padre y para decir que solamente es Jesús y que el Padre no existe por ninguna parte. Cuando la Biblia ampliamente, Jesús en el Evangelio de Juan, usted ve a Jesús hablando del Padre en todos sus mensajes. San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Siempre el Señor Jesucristo dio, hermano, y guió a sus discípulos a la paternidad, a creer en el Padre.
Por eso la palabra de Dios dice que el que no cree en el Hijo de Dios y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermano, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo siempre guió, dirigió a sus discípulos a la paternidad. Por eso Él le dijo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Amigo y amiga, usted no está sola, usted no está solo, el Padre está contigo. Gloria a Dios. Y terminamos diciendo, Él confesó que humanamente estaría solo, pero espiritualmente el Padre estaría con él. Puede ser que humanamente te sientas solo o sola, pero espiritualmente el Padre está con nosotros. Qué bueno.